Un aceite cuesta producirlo a granel. En promedio en Italia podríamos hablar de 10-11 euros por litro. Un superintensivo. Aproximadamente 4 euros por litro de aceite. Y aquí terminamos el video. Tú en el superintensivo que tienes, que no es realmente superintensivo intensivo, se podía sacar un poco más. Sí, porque mi superintensivo tiene 9 años de vida y cuando lo hice no creí en la... Parecía demasiado bueno para ser verdad. Parecía demasiado bueno para ser verdad, así que es un 5 por 2,5. Pero tú me dijiste que es media hectárea. ¿Lo hiciste? 38 o 40 quintales de... 40 quintales, en cambio en los clásicos, donde hacemos que también ahí son pequeños, son plantas grandes, etcétera. No son plantas grandes. Tú lo haces por hectárea. Pero tienen un buen tamaño para nuestra región. Por hectárea produzco 40 quintales. Entonces tú has reducido a la mitad. O sea, en media hectárea estás mucho más cómodo ahí. Sí, pero la ventaja más allá de la producción extra es el impacto en la mano de obra. Está claro, porque ahí le pones... Aquí en el sistema superintensivo, intensivo, tengo una quinta parte de la mano de obra que en el olivar tradicional. Y discúlpame, pero la calidad... No, la calidad, por absurdo que parezca así, incluso se cosechara con máquina, la calidad es claramente superior. Porque pasa menos tiempo expuesto. No tengo el pisoteo de las redes ni nada, las aceitunas están preservadas, etc. Lo que a mí me gusta pensar y que ahora estamos experimentando con nuestros viveristas es usar las variedades italianas en sistemas superintensivos para mantener de todos modos un terruño y así sucesivamente. Vamos a ver, porque vi que te llegaron los postes antigranizo, ¿verdad? Para el superintensivo. Exacto, para el superintensivo y para el intensivo. Porque lo que estamos probando será poner la red anti-insectos en una plantación superintensiva nano. Entonces, 2,5 metros, 3 de altura. Ok. Lo que estamos experimentando es en una plantación de monocono con cultivares tradicionales, así que plantas que pueden llegar incluso a una altura de 3,5 metros, 4. Entonces, dando un paso atrás, tú pusiste un intensivo, ¿verdad? Que no es un superintensivo porque es un poco más ancho. Exacto. Hace 6 años, 10. No, hace 15 años. Tiene 15 años, ya es viejo. Ese de ahí, ese de ahí, ¿verdad? Ese es intensivo. Exacto, ese de ahí es intensivo. Monocono. Monocono, entonces variedad. Luego hiciste esto. Hace 9 años. Hace 9 años lo sostuviste fuerte, pero no tanto porque decías que no confiabas. El sexto justo era 4 por 2, yo hice 5 por 2,5. Porque es imposible y te equivocaste. Así que tienes un poco de experiencia y ahora lo vas a prolongar. Ahora lo voy a prolongar. Tenemos un viñedo al final de su ciclo, dejaremos solo las vides más bonitas por su valor estético, etc. Así que de todos modos salvamos algo. Pero la parte genética y después lo duplicamos y así un olivar de 5.000 metros se convierte en 13.000 metros. Ok, porque después lo que vas a hacer, tal vez en los próximos años, es justamente apostar por el superintensivo. Sí, en superintensivo. Entonces, primero empecemos a ver las redes antigranizo. Que se convertirá en una integración de todo lo demás de la empresa. Bueno, expliquemos un momento, porque con el superintensivo todos tienen miedo y dicen que no. Yo veo las plantas como esas, mira qué bonitas están. ¿Por qué quieres quitarlas? ¿Por qué no volvemos a hacer la agricultura clásica con el típico árbol grande del abuelo, bien espaciado, etcétera, etcétera? Entonces, estas no las vamos a quitar, al contrario. En un bloque de 8 hectáreas de olivares tradicionales, este año vamos a replantar para hacerlo más denso. Entonces vamos a quitar las plantas casi muertas y así, y plantamos plantas nuevas, de variedad tradicional. Noticias de última hora no se quitan, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué se toma el superintensivo? El superintensivo en nuestras zonas, desde mi punto de vista, tiene la finalidad de bajar los costos, equilibrar la producción y aumentar la producción. ¿Manteniendo la calidad es similar? Sí, manteniendo la calidad desde mi punto de vista incluso mejora, pero hoy con el problema de la mano de obra y los costos de mantenimiento, pensar en hacer 8 o 10 hectáreas de un nuevo olivar, claro, estoy suponiendo el número de superficie, de hectáreas de superficie. No puedes pensar en hacerlo de manera tradicional porque luego no tendrías la mano de obra para poder atenderlo. Entonces, viniendo nosotros, ¿cuáles son los problemas? Si haces el modelo, digamos, tradicional, te tardas muchos años en llegar a la producción. Seguramente, porque las plantas tienen que crecer mucho. 7, 8 años, 10 años. ¿Quién hoy en día tiene 8 años para esperar? Yo no.
No porque los costos no lo permiten. Sí, no, no. También por cómo va el mundo, no sé qué haré mañana. Entonces ahí está el primer problema. El segundo problema es la mano de obra. El tercer problema es la demanda del mercado. O sea, nosotros en Italia tenemos que volver a hacer un aceite de oliva extra virgen accesible también para la gente. O sea, no podemos mantener costos tan altos que, hablo como agricultor, no son altos. Lo que es alto es el costo de producir ese tipo de aceite. Son altísimos. Debemos volver a producir en ciertas cantidades para ir a llevar e invitar a Baglioni a nuestros socios, amigos españoles, tunecinos, y teniendo en cuenta que ellos están bien como están, pero nosotros tenemos que volver a ser competitivos también. También hay un problema popular, no basta con aparentar elegancia, en fin, ser exclusivos solo para cierto grupo. Tienes toda la razón y solo te agrego una cosa más, los olivos. No, pero qué demonios. Los olivares tradicionales, llevo 28 años en este trabajo. Hace 20 años era fácil producir aceitunas, hoy hay que cultivarlas, hay que podarlas, hay que tratarlas, hay que seguirlas, monitorearlas. Entonces, si no los cultivas como un viñedo y no tienes un enfoque muy técnico, no produces o solo produces si el año es particularmente bueno y tienes suerte. Claro, entonces estos son los postes, ¿verdad? Estos son los postes. Entonces yo diría que vamos a verlos de inmediato, pero vamos a verlos en la instalación, así al menos nos entendemos un poco. Entonces, fundamentalmente, una instalación con un sistema intensivo sigue el modelo del viñedo, así que se hace... ¿Son casi iguales las máquinas? En hileras las máquinas son muy similares. Quien ya maneja viñedos no tiene problemas para manejar un olivar superintensivo. Pero volvamos al tema del precio, porque esto del precio, la verdad, me impacta bastante. Sí, dijimos más o menos. A granel, el aceite aquí en el Garda cuesta 14 euros, ¿verdad? Un aceite de un olivar tradicional cuesta producirlo. Para producirlo, no para venderlo. A granel para producirlo, a granel. Entonces, sin botellas, etiquetas, etcétera, etcétera. Pagado el molino. A un agricultor del norte de Italia le cuesta 14. Incluso tal vez más. Digamos que un promedio italiano podríamos hablar de 10, 11 euros por litro, incluidos. Los amigos de Apulia que van a ver el mercado de precios de Bari en los últimos años han visto con razón también aumentar los costos. Ya era hora, en el sentido de que... Estoy de acuerdo, así es. ¿Y sobre un superintensivo? Un superintensivo, entonces en este momento no hay grandes experiencias. Yo te puedo decir la mía. Tengo un olivar de 9 años que también ha sido manejado bastante bien. No muy bien porque todavía no se conocía bien la técnica, que es un superintensivo. Estamos hablando de ahora, ¿no? Al menos en Italia. Yo tengo 10 años con él. De todos modos, te puedo decir que en mi olivar de 6.000 metros tengo un costo de aproximadamente 4 euros por litro de aceite. Y aquí hemos terminado el video. Y ojo, y no lo has mecanizado del todo. Y no lo he mecanizado del todo. O sea, Marco, pero... Y no lo he mecanizado del todo. Entonces no lo mecanizaste porque la cosecha fue manual. ¿Por qué seguimos cosechando con redes a mano? Y en cambio no vamos adentro, porque esto de aquí es bellísimo. Está claro que la cosecha es el costo principal del olivar superintensivo. Y el olivar superintensivo presupone la cosecha con la vendimiadora. Ven adentro que lo vemos. Nadie querrá cosechar 5.000 metros cuadrados, ¿entiendes? Entonces, pero discúlpame, ¿no? Entonces nosotros tenemos, ven que entramos un poco, entonces aquí las dejaste bastante separadas, pudiste haberlas dejado más compactas. Aquí sobra 1 metro porque están a 5 metros y pude hacerlo a 4. ¿Qué recomiendan hoy? 3 metros es un poco, sin embargo. No, para mí, por la experiencia que tengo yo, poca, 4 por 1,5. 4 por 1,5. ¿Va aquí en cambio son? Aquí son 2,5 tranquilamente. Pero luego hay que considerar qué variedad se usa, porque cada variedad tiene lo suyo. Entonces, lo ideal es confiar en un viverista serio que te aconseje, ¿ok? ¿Pero esta qué variedad es? Estas son 2 variedades, ¿no? Se llaman Tosca y Diana. Que no son nuestras. Y son cruces con nuestras variedades, porque ¿cómo nace el superintensivo? Nace con olivos enanos que se obtienen de manera organizada, justo de cruces de olivos ya existentes. Ok, entonces hay el porte enano, producción constante, sin alternancia y resistencia a ciertas enfermedades.
Considera que yo, que siempre los he visto producir, llevan 4 o 5 años produciendo sin que hagamos la poda. O sea, aquí no has estado haciendo poda desde hace 4 o 5 años. No, este año comenzamos a hacerla. ¿No la haces a mano con barra segadora? Desde este año lo hacemos en la mitad del olivar y lo terminaremos en 2 años. Lo reducimos todo, lo restauramos, los reestructuramos todos y los acercamos al tronco. Veamos otra hilera. Estas están más altas. Son un poco más altos, esta es la altura máxima. Ya no hagas... Esta está un poco más tupida, pero de hecho podías apretarlas un poco más. Ahora las apretamos. Cuando vayamos a apretarlas verás que de 5 metros se convierte en una autopista. Ya ahora hay una autopista. 4 euros por litro. Sí, quizá incluso menos, porque el impacto de la... Perdóname, los superintensivos, digamos hechos, yo los he visto como globos bajos y densos, los vi en Apulia y parecen el Guyot de la vid. Ahí probablemente bajas aún más. Según yo, estás en 2,5 euros. Y producen más rápido en el tercer año como la vid. Al tercer, cuarto año. Sí, bueno, este también entró en producción después de 3 años. Yo ya aquí cosechaba. No, pero entonces entendámonos bien. Entonces, ¿no quiere decir que si hoy tuviera una hectárea de tierra, planto un superintensivo, en 3 años ya empieza a producir, ¿correcto? Me dijo que con una hectárea puedo aspirar a 80 quintales. Sí, claro. 80 quintales de aceite. ¿Cuánto hacemos? 800 litros. Incluso 900. ¿A 4 euros el litro? Sí. Porque produzco 8.000 kilos y 1.700 litros de aceite. Sí, yo hice el 10%. Sí. Entonces he visto olivares que también producen 120 quintales por hectárea, de todos modos. No, razonemos 80 quintales al 10% de rendimiento, eso basta. Este año hice 38 quintales al 14%. Bueno, pero tú eres exigente, ¿no? Yo estoy contentísimo con esto, Marco. Te mencioné el granizo, también tuve suerte de que no le cayó. ¿Por qué es más compacto? Porque tuve suerte. ¿Qué quieres que te diga? A 50 metros perdí el 80%, aquí ni siquiera granizó. Sí, pero hablemos de lo realmente efectivo. Costo, debo plantar una hectárea. Entonces, considerando el trabajo en el terreno, el sistema de riego, las plantas, no supera los 25.000 euros, incluso mucho menos. O sea, menos que un viñedo. Sí, menos, absolutamente menos que un viñedo. O sea, 25.000 euros ya los tengo invertidos allá. Pero sin las lonas antigranizo. Sí, esos son un poco más caros. Unos 20.000 euros más. Sí, con 20.000 euros tengo el trabajo de la tierra, la plantación del olivar y la instalación de los gaseri. Entonces, ¿por qué estoy insistiendo con las lonas? Digamos, tratamientos, entonces anti-insectos, antigranizo, porque si tú me dijiste 4 euros, pero tú trataste, te moviste con la mosca. No, si tú pones la lona antigranizo, que después es la anti-insectos, para entendernos, ¿no haces tratamientos? Exacto, también lo hago por razones éticas y ambientales, ya que los tratamientos han aumentado mucho en los últimos años. Aquí este año yo 9 tratamientos para la mosca, 15 tratamientos en total en un año. ¿Okay? Si hubiera tenido las redes anti-insectos, tratamientos contra la mosca, 0 o tal vez 1 o 2. Y ahí son costos, porque tienes que sacar al hombre. Son costos, contaminación ambiental, paso del tractor y compactación del suelo. Ponle todo lo que quieras, con eso resolvemos el problema, digamos, de raíz. Ya así, de todos modos, tenemos un olivar donde yo utilizo los atomizadores de viñedo. Sí, no, pero esta cosa es increíble. Cambia totalmente la filosofía. Caray, esto es impresionante. Por cierto, pero esto, un joven en la agricultura, hagamos unos cálculos. Soy un joven en la agricultura, recibo el primer establecimiento 45.000 euros, al menos aquí en Lombardía. Encuentro, bueno, tengo que hallar el terreno, pero hay que encontrar el terreno con agua, porque aquí la solicitan. Es mejor. Ok, pero supón que haciendo un cálculo... Te digo que también podemos ir a buscarlo en zonas que no estén estrictamente designadas. ¿Por qué? Porque con el cambio climático, con los inviernos que ya no son fríos, ahora se puede hacer agricultura en áreas donde hasta hace 10 años era impensable hacerlo. O sea, tú dices que los españoles lo están haciendo sin agua. Aquí podemos hacer lo mismo. Sí, en el sentido de que no digo de plantarlos en la llanura padana, pero si yo pensara en... ¿En las colinas? ¿Por qué no? ¿Un olivar a media colina? También sí, ¿por qué no? También sí, absolutamente.
Vamos a ver algunas hileras. Estas cosas, Marco, me estás matando. Por cierto, ahora lamentablemente... Qué bonitas están las plantas. Espera, la lluvia continuó. Y no pudimos terminarlo la próxima vez porque lo voy a terminar. Estos días le estoy haciendo 5.000 metros a un cliente mío bien hechos, o sea, 4 por 1,5, recién plantado con el sistema de riego de superintensivo de verdad. Pero ahí aumentas la producción, en ese caso llegas a 50. Entonces ahí planto 800 plantas en 5.000 metros. No logro imaginar qué significa. Aquí tienes. Y significa muchas. Aquí tengo menos, solo 450. Y en cambio en una instalación normal, 200. 1 hectárea olivar tradicional, 200 o 220. 800 plantas en 5.000 metros, entonces estamos hablando de 1.500 plantas por hectárea, pero eso se va a manejar como un superintensivo orgánico, entonces trabajo bajo las hileras, poda con la cimadora, idealmente cosecha mecánica. ¿Cuándo? ¿Entonces no tocas las tijeras? No, salvo los primeros 2 o 3 años al formar la planta. Tienes que formar la planta. Es fundamental, ya que las plantas son así de altas, entonces son plantas altas. 50 centímetros son los primeros 2 años de cultivo, son fundamentales. Aquí abordamos una perspectiva de olivicultura diferente. Pero es interesante, Marco, porque tú dijiste 4 euros. Personalmente es la olivicultura rentable para un joven. Yo, si quieres, soy como un medio dinosaurio enamorado de mi olivicultura tradicional que nunca voy a abandonar. Pero esto se convierte en una integración al ingreso y un equilibrio de los costos, Porque entonces entre esto y el olivar tradicional logro volverme un poco competitivo. O sea, yo planto 2 hectáreas, hacemos 40.000 euros con las redes, 80.000 euros, ¿ok? Recibo 45.000 euros de primer establecimiento. Hay muchas convocatorias para esto. El gobierno destinó 150 millones en 3 años. Entonces recupero la inversión. El programa de desarrollo rural, por ejemplo, de la región de Lombardía, pero es igual en el resto de Italia, considera un olivar intensivo con sistema de riego y red antiinsectos como puntaje. Entonces tal vez me lo devuelven y entiendes, en 3 años empieza a producir, tal vez con las redes, tal vez no necesito el atomizador, así que puedo desarrollar la empresa agrícola, tal vez siguiendo otras... O un atomizador pequeño. O un atomizador más pequeño. Claro, después tal vez no lo quitamos por completo, pero... Te digo esto. Llegaremos a esto, a hacer la experimentación. Una vez que montemos las redes, haremos los tratamientos foliares con los drones, porque con los drones nosotros podemos... ¿No puedes? No se pueden utilizar antiparasitarios, pero podemos distribuir fertilizantes o fortalecedores. Luego pones un robot autónomo para el manejo del sotobosque y así sucesivamente. Porque de todos modos no tendrás grandes pasadas de tractor. No, absolutamente. Los reduces completamente, por eso. Y así recuperas en ingresos. Porque de la manera en que vendes el aceite a 12 euros, de todas formas, caray, hay margen. He visto olivares superintensivos incluso en Emilia, de 200, 300 hectáreas, sur de Italia, Calabria, Puglia. En Puglia he visto que están haciendo cosas muy interesantes. Sí, también porque las variedades que hoy en día están certificadas y plantadas son resistentes a la xylella, certificadas como resistentes a la xylella, lo cual es fundamental, y todas esas son las variedades que se están plantando. Además, aquí hay algo que no te he preguntado, la vida media de un olivar superintensivo. Me haces una pregunta muy buena. A mí me hablan de 20 o 30 años como un viñedo. 30 años no, por mi experiencia, pero yo te hablo desde mi experiencia. Cuando termine el ciclo de 20 años, lo intentaré. 20 años. Cuando termine ese ciclo, lo intentaré. También se podría intentar cortar la planta al ras del suelo para que vuelva a crecer y probar a hacer otro ciclo. De lo contrario, la hipótesis B o hipótesis A, si se quiere, es que cuando termine ese ciclo, quito todo y vuelvo a plantar el olivar. Entonces aquí tenemos que seguir un paso cultural, pero también legislativo. No puedes quitar un olivar sin permiso. Pero si plantas otro, incluso a nivel de la planta, no es... Esto hay que considerarlo. Nosotros hablamos de olivo. Hay que considerarlo como un huerto frutal. Sí, es un huerto frutal. Un huerto frutal es como cuando yo quito un viñedo y luego planto otro. Quien me
¿Quién me dice que no? Nadie. Hago mi trabajo. Este huerto produce lo suficiente. Es un cambio de paradigma. Nosotros probablemente, gracias a Dios, estamos ligados a un contexto más de Apulia, donde el olivo es sagrado, es milenario. Después, En otros lugares lo ven como debe ser, como si tuvieras un viñedo tras 35 años hoy. y es justo decirlo, la olivicultura tradicional o incluso heroica, porque pensemos en Liguria, vamos, es imposible. Claramente posible. Tenemos que mantenerla porque tenemos que mantener el tejido social, tenemos que mantener a los agricultores. Entonces, la visión desde ese punto de vista también tendrá que ser a nivel legislativo, de ayudar a quienes habitan y viven en esa realidad Y que gestionan un paisaje. para evitar su abandono, ya que son tutores del paisaje. Entonces, en ese caso, tal vez poner algunos soportes naturalmente, porque es bonito caminar entre los olivos y ver. Sí, porque eso es un cultivo de olivos productivos, sí, pero con una fuerte vocación ambiental, turística, turística. Bonito, Marco. Entonces, prácticamente es esta parte de aquí la que se vuelve a poner. Esa parte de aquí vamos a entubar, entubamos la zanja, entonces cerramos el borde, hacemos una sola parte y las vides más viejas, estas las sacamos con cepellón, las salvamos todas. Sí, también porque aquí habrá algo de enfermedad de la madera, aunque ya pasó su historia. Es un viñedo que ya llegó al final, pero hay plantas sanas, bonitas, las preservamos como memoria histórica. Hermoso, Marco. Hermoso, hermoso, hermoso. Ahora, si están interesados, yo le propuse a Marco, aunque todavía tenemos que convencerlo, es poner una instalación fija aquí, 3 días mientras hacen la instalación para ver exactamente cómo se hace. Porque miren esto de aquí, es interesante, seguro. Hoy hicimos algunos cálculos, un poco en una hoja de papel, un poco en una hoja de periódico, digamos en el papel del queso. Sería bueno tocarlos un poco más de cerca. Pero hacer agricultura es cada vez más difícil. También necesitamos innovaciones que luego cubran nuestra tradición, pero que también nos puedan aportar un valor agregado. Sí, y luego, según yo, de todos modos, mirar lo que hacen los demás y no demonizar. Yo tuve la oportunidad de utilizar estas redes. Creo que a nivel italiano son pocos, de todos modos, los que están haciendo algo así. Empecemos a hacerlo, que tal vez funcione, así que no vamos a demonizar el sentido amplio. Luego, otra cosa que a mí me importa especialmente es la calidad del aceite de oliva extra virgen que se vende en Italia. Es una porquería, hay escándalos uno tras otro. Estoy hablando de aceites baratos sobre escándalos uno tras otro. La mayor parte del aceite que se vende es extra Unión Europea, si va muy bien. Según yo, tener un producto importante como el aceite, pero popular, entonces que sea, disponible también para el bolsillo de todos. Entonces, con un precio razonable de quizá unos 10, 11 euros por litro. Según yo, es importante. Partimos del concepto de que el aceite, más que un condimento, es un alimento. Y de ahí trabajamos sobre esto. Limamos ambos lados. Y aquí se vuelve algo popular. Porque yo entiendo, yo hago el aceite, tengo ciertas familias que me compran las verduras. Digo, mira, nosotros no podemos permitirnos comprar, porque de hecho me doy cuenta, que hay precios que pueden ser limitantes. Me gusta, digamos esto, pero no puede ser un problema mío y tuyo. Pero si también a nivel nacional logramos movernos, reconquistar el mercado, creo que también es importante. Totalmente de acuerdo. Para poder hacerlo lo hacemos con la mecanización, con la investigación y con la técnica. Bien, nada. Entonces los vemos de nuevo. Marzo. En marzo todo baja y luego 4 euros por litro. Nada, señores. Nos vemos. Suscríbanse al canal. 4 euros por litro.